Pueden tomar asiento y los invito a buscar en sus Biblias la carta a los Romanos. La carta a los Romanos después del libro de Hechos. Aunque no fue la primera carta escrita por el apóstol Pablo, es la carta que encabeza las cartas que tenemos de él. Y si usted nos visita recientemente o hoy es su primera vez, nosotros solemos hacer esto, empezar el estudio de un libro de la Biblia, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, e irlo estudiando poco a poco, verso tras verso, hasta concluirlo. La semana pasada iniciamos con esta carta y lo animo entonces a que nos pueda acompañar a lo largo de esta serie. Leo para ustedes Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Las cartas antiguamente empezaban de esta manera. Primero se presentaba, era el remitente, Pablo, y después se presentaba el contenido y se daba el saludo. Pero como hemos visto, este es un saludo un tanto más extenso que el que encontramos en otras cartas, y es hasta el versículo 7 que nos enteramos que es para los que están en Roma. Y eventualmente vamos a llegar ahí. Lo que pasa es que el apóstol Pablo, cuando menciona evangelio, es como que no se puede detener. Y es como, tengo que hablar un poco más de esto que he dicho. Él ha dicho que él es el siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Pablo en un sentido cumplió un llamado particular. Él fue comisionado como el apóstol a los gentiles. Y su conversión de ser un perseguidor de la iglesia a un siervo de Cristo es un testimonio que lo distingue. Como alguien lo expresó, Pablo no decidió convertirse al cristianismo, sino que más bien Dios lo llamó y lo hizo apartado para el evangelio. Por eso hay que notar, ¿verdad? Como les decía, que en cada una de estas frases hay que notar esa voz pasiva. Pablo fue llamado al evangelio, fue apartado para el evangelio, fue llamado a ser apóstol. Él no se hizo apóstol, el Señor lo llamó para que fuera un apóstol. Sin embargo, hay un sentido en el cual lo que Dios hizo con Pablo, Él lo hace con todo creyente. Tendremos un testimonio como el de Pablo, pero nos salvó el mismo Dios, por la misma fe en un mismo Señor y por el mismo Espíritu Santo. Y todo cristiano es un sirviente de Cristo. Todo cristiano dice, Él es mi Señor. Es también uno que ha sido comisionado como testigo de Cristo para compartir el mensaje del evangelio por el cual también ha sido salvado. Y claro está que esta carta no fue solamente de Pablo para los romanos en aquel tiempo, sino que es una carta para la iglesia hoy. ¿Fue para los creyentes entonces? Pero como palabra de Dios ha sido escrita para los creyentes en todo tiempo, porque el justo por la fe vivirá. No fue una expresión solamente para ellos. Esto es para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque el evangelio es uno solo. Y esto no ha cambiado. Todos nosotros somos llamados a vivir por la fe, para la gloria de Dios. Y desde este saludo, Pablo nos empieza a dar trazos de lo que es el evangelio y sus implicaciones. Por lo tanto, hoy vamos a continuar con el saludo del apóstol Pablo. De aquí hasta el versículo 7 hay 3 aspectos del evangelio que quiero destacar. Primero, que es un evangelio prometido. Segundo, que es un evangelio basado, fundamentado en Cristo como el Hijo de Dios, y que es un evangelio para hacer a otros también discípulos de Jesús. Pero hoy vamos a ver los 2 primeros aspectos. Este es el evangelio prometido de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es el evangelio prometido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces iniciemos con esto.
el evangelio para el cual Pablo fue apartado es un evangelio prometido. Notemos la conexión, ¿verdad?, entre el versículo 1 y 2. Apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué había prometido antes? ¿Cuál es el sujeto tácito en esa oración? Es el evangelio del versículo 1. El evangelio que él había prometido. Entonces, lo que nosotros entendamos del evangelio, debemos entenderlo como el único evangelio que siempre ha sido. El mensaje de Pablo no era una novedad. Esto no era una nueva revelación. Vengo a hablarles del evangelio y como de qué estará hablando Pablo. Esa no era la idea en la que tenía que tomarse. Él dice, el evangelio para el cual fui apartado había sido prometido desde antes por sus profetas en las santas escrituras. Las santas escrituras a las que él se refiere aquí es lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y vean cómo las llama. Santas escrituras, apartadas, distintas, porque la escritura, hermanos, y para nosotros ya el Antiguo como el Nuevo Testamento, no son cualquier otro escrito, son las santas escrituras. Están por encima de las tradiciones rabínicas y de cualquier otro escrito humano. Es la palabra divinamente inspirada por Dios. El punto es que lo que llamamos evangelio ya está en el Antiguo. Pablo solamente lo está haciendo más explícito. Yo vengo a decirles esto que ya está contenido ahí. Por eso es probable que algunos de ustedes, que ya tengan quizás más años de exponerse a la palabra de Dios, que habrán escuchado esta manera de resumir la relación entre los dos testamentos. El Nuevo Testamento explica el Antiguo, pero el Nuevo está contenido en el Antiguo Testamento. Eso es así. El Nuevo nos explica, pero ya nos dice lo que estaba en el Antiguo. No es nuevo en ese sentido de algo innovador, es que viene a aclarar lo que está en el Antiguo Pacto. Pero el Nuevo está contenido en el Antiguo Testamento. Es decir, si nosotros leyéramos las Escrituras y en especial el Antiguo Testamento con esos lentes cristocéntricos, nosotros deberíamos llegar a las mismas conclusiones que Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento llegaron. Pero es así, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, el Evangelio ya está en el Antiguo Testamento. ¿Cuán pronto se nos presenta a nosotros el Evangelio en el Antiguo Testamento? Bueno, tan pronto como en Génesis 3, en lo que muchos llaman esa primera presentación, ese primer Evangelio anunciado en Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por supuesto, hay más aplicaciones en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Luego, Pablo va a hablar, ¿verdad?, del Dios que dijo que fuera la luz, fue el que también reveló en nosotros la faz de Jesucristo. Por eso es que así de explícito está el Evangelio, desde las primeras páginas del Antiguo Testamento. Pero Génesis 3:15 lo entendemos como el comienzo de una promesa que se va ampliando conforme avanzamos las Escrituras. Yo sé que si uno hiciera un sondeo, uno de los libros que más hemos leído es Génesis, porque es donde la mayoría empieza, pero a veces no lo terminan. Pero si usted leyera más, usted vería cómo esas promesas que están ahí se van ampliando y se van desarrollando. Lo que pasa es que nos rendimos muy fácil. Pero Pablo nos está diciendo, el Evangelio está ahí y se va haciendo cada vez más claro. Pero el Nuevo Testamento, en la sabiduría de Dios, nos es dado para que entonces aquello que no podíamos ver, ahora lo veamos más claramente. El asunto es, ¿a cuáles profetas está aludiendo Pablo? Vamos a ver lo que Pablo, Pedro y otros entendían por los profetas que hablaron en el Antiguo Testamento. Vamos, por ejemplo, unas páginas atrás a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos 13, versículo 32.
Y vean nuevamente lo que dice Pablo. Hechos 13:32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y qué cita Pablo cuando nos habla del evangelio de la promesa? Salmos. El Salmo 2. Y si continuamos leyendo, ustedes verán que él va a volver a citar a otras partes de la Escritura. Va a seguir citando los Salmos, también va a citar al profeta Isaías, al profeta Habacuc. Quiere decir entonces que para Pablo, el evangelio de la promesa que Dios habló por los profetas no era restringido estrictamente a los que llamamos los profetas de Dios o los libros que llamamos proféticos en la Escritura, sino que se refiere a todos aquellos que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto incluye a hombres como Moisés, como a David. Vean, por ejemplo, también lo que hace Pedro en su primer sermón en Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y vean el versículo 30. Pero siendo profeta. ¿Quién fue profeta? David. A veces pensamos de David como el pastor, como el rey, pero siendo profeta. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces David profetizó. Si avanzamos un poco más en el capítulo 3 de Hechos, versículo 19, vean otra vez a Pedro cómo va a hablar. Dice lo siguiente, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Y a quién va a mencionar ahora? Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Todo el Antiguo Testamento tenía esta promesa del Evangelio, sí, en sombras, pero arrojando cada vez más luz. De modo que Cristo confirma que en efecto todas ellas tratan acerca de Él. Hay muchos versículos que podríamos citar, pero uno de los más conocidos los tenemos cuando Él le sale al encuentro a dos discípulos que no se nos dan sus nombres, pero que van camino a Emaús. Y va hablando con ellos, sosteniendo una conversación. ¿Y qué es lo que tiene que decirles ellos en el versículo 27? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y de hecho, ahí mismo en ese capítulo, en Lucas 24, también en el versículo 44, cuando él ya se aparece a los discípulos, él les dice lo siguiente. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese una parte, no, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todas ellas, entonces, contienen este evangelio prometido. Otra implicación de ver de que el evangelio entonces está de principio a fin en las escrituras es que nos demuestran que el evangelio no fue un plan B para el Señor. No fue que viendo lo que sucedió en Edén dijo, bueno, tengo que remediar esto, como dirían en el ambiente informático, tengo que ponerle un parche.
Esto está dañado, vamos a ver cómo lo arreglamos. No, el pecado no tomó por sorpresa al Señor. El Evangelio ha sido la revelación consistente desde el inicio. Habría uno que vendría y vencería a la serpiente y desharía las consecuencias del pecado y la muerte que vino con ello. Desde el inicio. Y esto debe admirarnos a nosotros en su sabiduría. Así fue como Dios lo quiso. Pero el Evangelio, ¿verdad? Esa palabra tan conocida para muchos, esas buenas noticias, ¿de qué tratan? Bueno, Romanos capítulo 1. No solamente fueron prometidas, pero prometidas acerca de qué o quién. Versículo 3. Es el Evangelio prometido en una persona, es el Evangelio del Hijo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Es el Evangelio acerca de su Hijo. ¿Quién es este Hijo? Nos dice aquí que es el Hijo de Dios, el versículo 4. Y también nos dice que es el Hijo de David. Pablo entonces empieza a darnos descripciones tanto de la deidad como de la humanidad de Cristo. Y en realidad él está haciendo algo interesante, porque Pablo está dando descripciones sin darnos el nombre. Lo que pasa es que en Reina Valera es como que arruinan la sorpresa, por decirlo de alguna manera. En el original y reflejado en otras versiones, Pablo no revela la identidad del Hijo sino hasta el final. Esto a veces sucede en algunas porciones en la versión que nosotros tenemos y no hay necesariamente un problema con ello. Nada más estoy diciendo que si leyéramos en el original, el efecto sería levemente distinto. Vean lo que nosotros tenemos en el versículo 3. Como tenemos aquí los que están leyendo de Reina Valera. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice de una vez quién es el Hijo. Pero vean cómo, por ejemplo, aparece en la Biblia de las Américas. Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven lo que pasa? Esa declaración de que el Hijo es nuestro Señor Jesucristo está al final. Es como si Pablo estuviera jugando a una adivinanza, o hay este juego, yo no lo he jugado particularmente, pero entiendo que usted pone, ¿verdad?, las caras de un lado al otro y usted va dando como descripciones y va descartando de quién se trata. Entonces, Pablo está diciendo, el Evangelio del Hijo es aquel que nació según la carne, según David, que fue declarado poderoso Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad. ¿Quién es? ¿Quién es? Y al final no hay pérdida. ¿Usted sabe quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Verdadero Dios, verdadero hombre, pero sobre todo, nuestro Señor. Veamos entonces, ahora sí en detalle, esas descripciones que se nos dan. Primero Pablo nos habla de la humanidad del Hijo. Versículo 3. Acerca de su Hijo, que era del linaje de David, según la carne. El Hijo que era del linaje de David o que nació, también podría decirse, del linaje de David. El hombre que conocemos como Jesús nació como uno de nosotros, de una mujer, en carne y hueso. Se gestó en ese vientre materno, tuvo que aprender a caminar, a hablar. Él creció en estatura y conocimiento. Pero a la vez no fue una concepción ordinaria, porque solo de Cristo se nos dice que fue concebido virginalmente. Hoy providencialmente, sí, tengo que decirlo así porque es la providencia de Dios, pero pasaba tiempo en casa de mi madre y estaban haciendo un rezo del niño, al frente. Algunas canciones conocidas, cantadas de otra manera, pero conocidas. Pero tristemente hay otras que reflejan
una grave herejía. María, concebida sin pecado original. Eso cantaban. No, solo uno fue concebido sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Solo uno nació por obra del Espíritu Santo, tal como se lo reveló el ángel a María, que también necesitaba un redentor. Lucas 1:35. Lucas 1:35, yo lo puedo leer para ustedes. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De modo que Cristo nació como uno de nosotros, pero a la vez no como uno de nosotros. Pero hay que tener esto bien en cuenta. Cristo estuvo sujeto a las debilidades de la naturaleza humana. Él se cansó, él tuvo sed, tuvo hambre, tuvo que dormir, sudó, lloró, pero nació sin la corrupción pecaminosa que heredamos todos nosotros como consecuencia del pecado de Adán. Esa es la gran diferencia. Sujeto a las debilidades de la naturaleza humana, pero sin la corrupción del pecado. A la vez, Cristo fue un hombre, pero no cualquier hombre, no solo por razón de su nacimiento, sino también por razón de quién descendía. Él era del linaje de David. ¿Y por qué es esto importante? Pablo está escribiendo, ¿verdad?, una iglesia que tiene tanto judíos como gentiles. Los judíos obviamente van a estar más familiarizados con el hecho de que el Salvador tenía que venir de David. Pero esto también tienen que saberlo los gentiles. Que el nacimiento del Señor tenía que ser así de específico. De nuevo, lo que empieza en Génesis, como les digo, que se va ampliando cada vez más, nos va informando a nosotros que no bastaba que fuera la simiente de la mujer en el sentido que tenía que ser alguien que naciera de una mujer cualquiera o de una familia cualquiera. No, conforme vamos leyendo, se nos informa que ese varón que iba a vencer la serpiente iba a ser un hijo de Abraham. Pero no cualquier hijo de Abraham, tenía que ser un hijo de la promesa, tenía que ser un hijo de Isaac, no un hijo de Ismael, o no uno de los hijos que luego tuvo después Abraham con Cetura. No, tenía que ser según la promesa, tenía que ser un hijo de Abraham. Y así vamos avanzando. Luego de ser un hijo de Abraham, tenía que ser un hijo de Jacob, un hijo de Judá, un hijo de David. Un hijo de David. ¿Por qué? Porque fue a David que se le hizo una promesa muy específica. Yo los invito a buscar conmigo el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. El profeta Natán le trae esa respuesta de parte del Señor y le dice a David lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¡Qué promesa! Nunca será quitado el trono a David. Un hijo de él se iba a sentar en el trono de su padre para siempre. Para siempre. Ese es el pacto que Dios hace con David. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a leer el segundo libro de Samuel. El resto del libro nos habla del reino de David con sus altos y con sus bajos. Y luego empezamos
una serie de traspasos de poder en el primer libro de Reyes, porque los hijos de David, es decir, descendientes de él, empiezan a sentarse en el trono de su padre. Y sin embargo, de algo nos damos cuenta. Los mejores de ellos, quedaron lejos de ser ese rey davídico. ¿Por qué? Bueno, repasemos solo algunos de ellos. Salomón, sería Salomón. Él llevó este reino a su apogeo. Riquezas por montones, al punto que uno lee que la plata no era apreciada. Imagínense lo que es vivir en un tiempo de opulencia como ese. Dándose la plata. No era apreciada. O el bronce, uno de esos, cobre. El bronce es el que... Eso no importaba, había tanto que ya... Esa era la abundancia que había. Un hombre que pidió sabiduría. Y sin embargo, siendo sabio con la sabiduría que Dios le dio, leemos de este hombre una necesidad tan grande como casarse con mujeres extranjeras, al punto que su corazón se apartó. No fue Salomón. De Roboam, su hijo, no vale la pena mencionar mucho más, que fue el hijo necio que dividió el reino de su padre. Y continuamos leyendo y sigue siendo esa la tónica. Unos reyes buenos, algunos reyes que no hicieron como David, su padre. Y en más de una ocasión el Señor tiene que decirle esto a Judá, que si ustedes estaban en pie, a diferencia de Samaria, ¿era por qué? Por amor a David. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Segundo de Reyes 8:19. Entre los reyes buenos podemos destacar a Ezequías, un rey piadoso, pero tampoco él reinaría para siempre. Porque ¿qué pasa con Ezequías? Más bien el Señor tiene que darle 15 años más de vida. Y en esos años es que él luego tiene a su hijo Manasés, para que la línea de David no fuera cortada. Eso es lo que el Señor está haciendo con esta línea, incluso con un rey piadoso como Ezequías. Su hijo Manasés y su nieto Amón son de los peores reyes que más bien vienen a confirmar otra palabra del Señor. Él dice, yo había prometido, ¿verdad?, que iba a mantener a Jerusalén por amor a David, pero ¿saben qué? Los voy a entregar a los babilonios. Josías es un pequeño atisbo de esperanza en medio de la decadencia del reino de Judá, pero aún él es necio también y participa de una batalla en la que no tenía parte ni suerte y muere. Eso es lo que pasa con los reyes. Se sientan y mueren. ¿Dónde está el que se iba a sentar en el trono de David para siempre? Y llega el día, Judá cae. Parece que todo ha terminado con el cautiverio de Babilonia más bien, pero no ha sido así. Aún en medio de la caída en manos de los babilonios, hay un pequeño rayo de luz. En un pasaje que al inicio, si uno lo lee, uno dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero se nos habla de que un rey de Babilonia llamado Evil-Merodach toma a Joaquín, que había sido un rey de Judá, le quita las ropas de prisionero y lo exalta. ¿Qué está pasando? Como les digo, es un pequeño rayo de luz. Es el Señor diciendo, no me he olvidado de David. Su línea no ha sido cortada. Aún queda misericordia para los descendientes de David. Años después, los de Judá regresan del exilio y nos topamos con otro hombre que también es descendiente de David. ¿Con quién? Con Zorobabel. Él está con el pueblo ayudando a reedificar el templo. Y bueno, el templo no llega a la gloria del templo de Salomón y Zorobabel mismo no llega a ser rey, pero es una manera del Señor decir, no me he olvidado de David y de mi pacto con él. ¿Por qué? Busquemos Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, versículo 23. Eso se encuentra hacia el final del Antiguo Testamento. Después de Sofonías, Ageo capítulo 2. Leemos lo siguiente. En aquel día, Ageo 2:23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová,
y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Un anillo de sellar, un anillo que no sería retirado. Como les digo, Zorobabel no fue, él no llegó a ser rey siquiera, pero es una promesa que se va a llegar a cumplir en ese hijo de David que todavía se seguía esperando. Por eso es que luego en muchos de los libros de los profetas usted va a leer este lenguaje. Yo traeré de nuevo a David, o a un hijo de David, a un pastor, o también esta frase, a un vástago o la raíz de David. Como cuando usted corta un árbol y de eso que queda vuelve a salir. No ha sido quitado del todo. Cristo lo viene a hacer bastante explícito. Por ejemplo, Ezequiel 34, 22 y 23, no tienen que buscarlo. El Señor dice que Él va a salvar a sus ovejas y que nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y Él las apacentará. A mi siervo David, Él las apacentará, y Él les será por pastor. ¿Qué dice Jesús de sí mismo en el Evangelio de Juan? Yo soy el buen pastor. ¿Qué título que está tomando Jesús para él? Porque si hay alguien que se había presentado como pastor para su pueblo, era el Señor mismo. Muy conocido, Salmo 23. Jehová es mi pastor. Pero Dios mismo promete que les va a dar un pastor como su siervo David. ¿Quién puede unir esos dos títulos? Solamente uno que sea Dios y hombre, Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el que puede cumplir ambos textos. No es de sorprender entonces que tanto Pedro como Pablo destaquen a Cristo como hijo de David. Lo notaron en los pasajes de Hechos que leímos, que él era ese hijo de David, que David no estaba hablando acerca de él, sino de uno que vendría tras él. ¿Por qué hacen eso ellos? Bueno, porque era sumamente importante que el Mesías fuera un descendiente de David. Todavía si nos quedan dudas, vamos al final de la Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 22 y vean cómo Jesús mismo alude explícitamente a su vínculo con David en estas hermosas palabras. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese es Cristo. Fue hombre, no cualquier hombre, nacido virginalmente y nacido según el linaje de David, pero también es Dios, también es Dios. Otro pasaje que nos habla de este vínculo del Mesías prometido con David es, por ejemplo, Isaías 11. Isaías 11, 1 y 2 dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Isaías 11, 1 y 2. Ahora, ¿por qué estoy mencionando este pasaje? Para hablar de la divinidad de Cristo. Volvamos a Romanos, capítulo 1. Nos dice que este es el evangelio acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Según el Espíritu de Santidad. Y entonces el profeta Isaías 11, en el capítulo 11, versículos 1 y 2, nos está diciendo que él va a enviar a uno que va a salir como vástago, ¿verdad? Como la raíz de David, sobre el cual va a reposar el Espíritu Santo. Y ahora viene Pablo y nos dice que el Hijo de Dios fue declarado con poder según el Espíritu de Santidad. Nuevamente, ¿sobre quién reposó el Espíritu Santo en su plenitud? ¿Quién fue declarado
poderoso Hijo de Dios, como también se puede leer esa frase. ¿Quién fue declarado poderoso Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es de suma importancia, porque Cristo no solo nació por obra del Espíritu, sino que ejerció su ministerio terrenal siendo lleno y capacitado por el Espíritu Santo. Y como el contexto lo implica, también el Espíritu Santo estuvo presente en la resurrección de Cristo. Toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan en el Evangelio y en nuestra redención. Vean, a veces nosotros solemos caer en este pensamiento que es erróneo. Pensamos que como Cristo es Dios y hombre, pensamos como que Jesús recurría a su divinidad como un comodín. Por ejemplo, tengo hambre, pero soy Dios, ya no tengo hambre. ¿Era así como funcionaba? A veces nosotros como que solemos confundir un poco eso, como, sí, era hombre, pero era Dios, como diciendo, como era Dios, entonces, de alguna manera, podía hacer tal cosa. Pero no, Cristo ejerció su ministerio terrenal en el poder del Espíritu Santo y en su humanidad. Esa fue más bien la tentación de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Pero no, Cristo verdaderamente padeció hambre y soportó la tentación siendo ungido por el poder del Espíritu Santo. Él padeció verdaderamente todas estas cosas en su humanidad, un sufrimiento que llegó a su cumbre cuando fue entregado para morir en la cruz y prevaleció porque reposaba en él la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, es cierto que también Cristo manifestó actos que no se pueden atribuir meramente a una humanidad. Él tuvo dominio sobre la creación. Él calmaba los vientos y las olas. Él tuvo dominio sobre las potestades espirituales, a las cuales podía reprender y a la palabra de su boca se iban. También tuvo poder sobre el pecado, como Dios que es, y pudo decirle a las personas, tus pecados te son perdonados. Recuerdan que eso fue precisamente lo que fariseos y saduceos decían, pero ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús no necesitaba saber lo que había en el hombre, porque él ya conocía lo que había en el hombre. No, Jesús fue verdaderamente divino. Pero como les digo, no confundamos esa verdadera divinidad de Jesús con el hecho de que él ejerció su ministerio terrenal como hombre, pero en el poder del Espíritu Santo. Ahora, hay que notar también algo que sucede aquí entre el versículo 3 y 4. Jesús era del linaje de David según la carne. Nos digo, podemos leer ahí que nació según la carne, pero él no nació hijo de Dios. Él no se convirtió en hijo de Dios. Nació según la carne, pero fue declarado hijo de Dios. Fue declarado, no convertido. Él siempre ha sido el eterno Hijo de Dios. Y que Pablo considera a Jesús Dios, ya lo vimos desde el título siervo de Jesucristo. Recuerdan que ese título siervo, esclavo de Jesucristo, es también un eco de una expresión que tenemos en el Antiguo Testamento, siervo de Jehová. Pablo está diciendo que él es siervo de Jesús. Sí, está hablando de su sumisión a Cristo, pero a la vez está haciendo una declaración de divinidad. En el fondo, hermanos y amigos, he tomado todo este tiempo para que nosotros no dejemos de admirarnos de que el Verbo se hizo carne. Es un misterio para nosotros. Cuando digo que es un misterio, es una verdad que ha sido revelada, que podemos entender hasta cierto grado, porque la Biblia nos habla de ello. Pero no deja de ser asombrosamente profunda, de modo que nunca la vamos a agotar ni entender plenamente con nuestra capacidad finita. Pero Dios descendió. Jesús, sin dejar de ser Dios, asumió la naturaleza humana, dos naturalezas en una persona, sin mezclarse, pero unidas desde entonces y para siempre. Pero hay más. Cristo, el Dios hombre, no solo vivió, ¿qué nos dice aquí? Además, el versículo 4,
que fue declarado poderoso Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Bueno, si resucitó es porque primero murió. Sí, el Dios hombre no solo vivió, sino que murió y resucitó. Fue declarado Hijo de Dios porque fue resucitado. Ese fue el acto culminante para hacer ver de que todo lo que él dijo que era, en efecto lo era y es. Es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite el tercer día. Y así ocurrió. Que Cristo había de padecer también es parte de la promesa del Evangelio. Si nosotros nos devolvemos a Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿qué es lo que nos dice esa primera promesa? Esta te herirá en el calcañar. La serpiente iba a herir al hijo de la mujer. Es una herida que hay que entenderla como no fatal. Es decir, el hijo iba a prevalecer. Él iba a darle un golpe letal a la serpiente, pero el hijo sería lastimado. Y conforme avanza la revelación, entendemos que el siervo de Jehová iba a padecer mucho. En efecto, iba a padecer hasta la muerte misma, pero esa muerte no iba a ser el fin. Y eso está desde el Antiguo Testamento. Él iba a morir y él iba a ver el fruto de esa aflicción. Por eso los profetas podían hablar, por ejemplo, Oseas, de que Dios nos iba a dar vida después de 3 días. O puede decir también ese mismo profeta Oseas, oh muerte, yo seré tu muerte. Que luego Pablo va a citar en 1 Corintios 15, sorbida es la muerte en victoria. Por eso también los 3 días de Jonás en el vientre de la criatura marina fueron otra sombra velada de los 3 días en los que Cristo resucitaría. Pero sin duda, si hay un pasaje que nos habla por excelencia de los sufrimientos y muerte de nuestro Señor Jesucristo, es Isaías 53. Vamos a buscar un momento Isaías 53. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Cristo resucitó, y su muerte no fue en vano. Gloria a Dios. Por eso Pedro pudo decir con toda confianza esas palabras que leímos al inicio. Podemos volverlas a buscar en Hechos 2:29. Es lo que Pedro está diciendo. Vean cómo lo dice él. Varones hermanos, se os puede decir libremente, o también se os puede decir confiadamente, del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios.
Pedro está confiado. La promesa nunca fue quebrantada. David, vayan y vean su tumba, pero la de Cristo está vacía. El Evangelio son buenas noticias porque Cristo vive hoy y por los siglos de los siglos. Esa es nuestra bendita esperanza. Si Cristo no resucitó, hermanos, nosotros sí seríamos dignos de lástima. Lo que estamos haciendo aquí es un espectáculo nada más. Hablando de un hombre que resucitó cuando no resucitó, pero Cristo resucitó. Por eso ellos podían hablar con esta confianza. Somos testigos de la resurrección de Cristo. Él es el cumplimiento de las profecías antiguas. La promesa de Dios fue en Él cumplida. Él es el Hijo de David que reina para siempre. Habiendo sido humillado, ahora ha sido exaltado y se sienta a la diestra del Padre. Piensa en cualquier otro líder o figura religiosa y está muerto. Pero Cristo vive victorioso. Pero hermanos y amigos, no podemos detenernos ahí. Ya de por sí, admitir a un Cristo resucitado es un impedimento para muchos, ¿verdad? Que están dispuestos solos a quedarse con las enseñanzas de Cristo. Esto fue muy común en los días universitarios, donde muchos me decían, pero Ronnie, o sea, si al final Cristo no resucitó, ¿qué importa? O sea, tenemos sus enseñanzas, son buenas, amarnos unos a otros. Ignorando que sería extraño apoyar las enseñanzas de alguien que mintió respecto a esto, que dijo que iba a resucitar y no resucitó. Para muchos eso ya es un impedimento. No, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que él enseñó, pero bueno, ya si eso resucitó o no, no hay forma de saberlo. No es el caso. El saludo que tenemos aquí de Pablo no es la introducción a una exposición académica, no es un discurso teológico, es una carta de un creyente a otros creyentes. Y por lo tanto, él no solo está hablando del Evangelio del Hijo de Dios. ¿De quién está hablando él? ¿Cuál es la respuesta a la adivinanza de Pablo? Es el Evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro. Sí, Pablo le está escribiendo a los romanos, pero él pasa a la primera persona. No solamente Señor de ustedes, es mi Señor también. No es solamente Jesús para ustedes, es mi Jesús también. Es nuestro Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo. Él se incluye ahí con los romanos. Esto es creer el Evangelio prometido. Una vida sujeta a Jesús. El Salvador, sí. El Hijo del Hombre, sí. El Hijo de Dios, sí. Pero también nuestro amo y Señor. Una rendición total. Y esto es lo que todo creyente puede y debe decir, y nos lleva al tema del sermón anterior. Todo creyente es un esclavo de Cristo. Todo creyente debe decir, Él es mi Señor. Sí, es mi amo, es mi Señor, pero es un buen Señor. Es justo y misericordioso. Es lleno de gracia y verdad. Al que perdonó mis pecados, ¿no le voy a rendir mi vida? Y esta es la aplicación de nuestro sermón. Yo le pregunto, ¿es Cristo su Señor? ¿Gobierna Él su vida? ¿Cómo está viviendo? ¿Está viviendo en obediencia a Cristo? ¿O está viviendo todavía en esclavitud y servidumbre a otro Señor? Esa es la pregunta crucial. Nuestro Señor Jesucristo. Sí, el Verbo se encarnó y al mundo descendió. Es un gran misterio, como cantábamos en la segunda estrofa del himno. Es como lo dice Pablo en su carta a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué fue lo que le dijo a Timoteo? Él le dice lo siguiente, Timoteo, el misterio de la piedad es el siguiente. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero si ustedes notan la letra del himno que cantamos antes del sermón, este himno no se queda simplemente en la admiración. ¡Qué gran misterio! El Verbo descendió, al mundo descendió. No, sino que hace suyo al Cristo del Evangelio, el Mesías esperado, el Rey de gloria, el que es mayor que David, es Cristo su Señor y Salvador. Yo quiero que escuche nuevamente la letra de esta canción y pregúntese si de verdad usted hoy la cantó sinceramente. Porque dice, ¡qué bella historia de su excelsa gloria! Bajó el Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Ahora sí, personal. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Yo le pregunto una vez más, ¿es Cristo su Señor? ¿Es Cristo el Señor, nuestro Señor, aquí en la Iglesia de los Lagos? Si es así, vivamos entonces en una sujeción gozosa a Él para la gloria de Dios. Oremos. Bendita bella historia, prometida desde la antigüedad, Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por darnos al Hijo. Gracias por darte a ti mismo. Enviaste al Hijo. El cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vivió una vida sin pecado. No solo nació sin pecado, vivió sin pecado. Venció toda tentación. No tenemos otro perfecto Salvador, solo a Cristo. Pero al que reconocemos y confesamos como Salvador, también, Señor, que lo confesemos como único Señor de nuestra vida, a quien le debemos todo, y que vivamos verdaderamente como esclavos, como siervos de Jesucristo. Que esta iglesia viva sujeta a Cristo su Señor. Amén.